Buenos días, queridos oyentes, quienes se conectan a través de nuestras redes sociales. En nuestra última edición del año de tu programa UNSA te informa, espero que se encuentren muy bien. Sin más preámbulos, el día de hoy nos acompañarán en el programa Claudia Vera, Coralí Cancino, Julia Almirón, Diana Lajo y Sara Vilca, especialistas en economía, quienes participarán de un conversatorio sobre economía global, en la que me gustaría que nos brinden una descripción general de la situación de la economía global. Adelante, estimada Claudia. Muy buenos días, mi nombre es Claudia Vera y es para mí un gusto estar aquí para contestarles a la pregunta sobre la situación actual de la economía global. Según el Banco Mundial, en las perspectivas económicas mundiales, se espera que el crecimiento mundial se desarrolle notablemente, de lo que fue un 5% en el año 2021 a lo que ha sido un 4,1% en el año 2022 y con proyección al 3,2% para el año 2023, a medida que la demanda reprimida se disipe y vaya disminuyendo el nivel de apoyo fiscal y monetario en todo el mundo. Por otro lado, el presidente del Grupo del Banco Mundial dijo textualmente que para lograr que un mayor número de países se encamine hacia un crecimiento favorable, se requiere la acción internacional más concentrada y un conjunto integral de respuestas de políticas a nivel nacional. Pero veremos también que la desaceleración coincidirá con la ampliación de la divergencia entre las tasas de crecimiento de las economías avanzadas, emergentes y en desarrollo. Sin embargo, se espera que las economías avanzadas disminuyan, ¿no?, de un 5% que fue en el 2021 al 3,8% para el 2022 y posteriormente al 2,3% para el 2023. Si bien se ve que es un ritmo un poco lento, será suficiente para restablecer las tendencias previas a la pandemia en la producción y la inversión. En efecto, Claudia. Bueno, para las economías emergentes y en desarrollo se tenía previsto que el crecimiento caiga del 6,3% del 2021 al 4,6% en el 2022 y al 2023 en un 4,4%. Bien, para este año ya las economías avanzadas habrán logrado recuperar por completo su producción total. Sin embargo, para las economías emergentes y en desarrollo, se van a mantener en un 4%, que es por debajo de la tendencia que existía antes de la pandemia. Ahora, las economías un poco más vulnerables que han sido afectadas por conflictos, ellos se van a mantener en un 7,5% por debajo de la tendencia que existía antes de la pandemia. Y por último, los estados insulares, ellos se van a mantener en un 8,5% por debajo. Ahora bien, según palabras de la presidenta gerenta de las políticas de desarrollo y alianza del Banco Mundial, Mari Pangestu, las decisiones que tomen en cuanto a las políticas económicas los responsables en los próximos años va a ser muy decisivo, ¿no?, para las decisiones y para todo lo que ocurra en la próxima década. Así que este tema es muy importante, Claudia. La crisis del costo de vida, el endurecimiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones, la guerra entre Rusia y Ucrania y la persistencia de la pandemia COVID-19 son factores que inciden notablemente en las perspectivas. Julio, pero todos nos preguntamos lo siguiente: ¿qué futuro nos espera? Bueno, al pensar en el futuro, podríamos generar mucha incertidumbre, ya que la economía mundial se enfrenta simultáneamente actualmente por el COVID-19, la inflación y la incertidumbre respecto a las políticas, como puede ser el gasto público y las políticas monetarias. Se adentran en un territorio desconocido. El aumento de la desigualdad y de los problemas de seguridad son perjudiciales para los países en desarrollo. Para lograr que un mayor número de países se encamine hacia el crecimiento favorable, se requiere la acción internacional concentrada. Esto gracias a las respuestas de una política a nivel nacional. Sin embargo, en el sector financiero se debe responder a las nuevas exigencias de un mercado en el que la deuda pública y la inflación alcanzan máximos históricos y amenaza el bienestar de empresas y familias. Esto se puede desarrollar un sistema financiero sólido
en una sociedad cada vez más digitalizada. Las nuevas tecnologías están avanzando, están cambiando tanto la forma de operar las empresas como los propios puestos de trabajo demandados, sobre la gestión del talento y en la era de la digitalización y de cómo se están modificando los conceptos de la fuerza laboral y de recursos humanos. Ciertamente, Julio, la economía mundial aún sigue titubeante debido a la pandemia y la invasión Rusia-Ucrania, y se ve enfrentada a perspectivas cada vez más sombrías e inciertas. Pero, ¿cómo afectaría en algo a la economía de nuestro país? Ciertamente, Julio, la economía mundial aún sigue titubeante debido a la pandemia y la invasión Rusia-Ucrania, y se ve enfrentada a perspectivas cada vez más sombrías e inciertas. Pero, ¿cómo afectaría en algo a la economía de nuestro país? Ciertamente, Julio, la economía mundial aún sigue titubeante debido a la pandemia y la invasión Rusia-Ucrania, y se ve enfrentada a perspectivas cada vez más sombrías e inciertas. Pero, ¿cómo afectaría en algo a la economía de nuestro país? Ciertamente, Julio, la economía mundial aún sigue titubeante debido a la pandemia y la invasión Rusia-Ucrania, y se ve enfrentada a perspectivas cada vez más sombrías e inciertas. Pero, ¿cómo afectaría en algo a la economía de nuestro país? Actualmente el panorama económico que se observa en nuestro país no es tan favorable, pues la inflación superior a las presiones, sobre todo en Estados Unidos y en los países europeos, están ocasionando un endurecimiento en las condiciones financieras a nivel mundial, y esto también está afectando a nuestro Perú. Sumado a ello está la crisis política interna que tenemos y la mala gestión pública que están restando eficacia al gasto público. Actualmente el panorama económico que se observa en nuestro país no es tan favorable, pues la inflación superior a las presiones, sobre todo en Estados Unidos y en los países europeos, están ocasionando un endurecimiento en las condiciones financieras a nivel mundial, y esto también está afectando a nuestro Perú. Es cierto, mi estimada Sara, la inflación afecta en la economía de los más pobres. Por ejemplo, en la compra de alimentos de primera necesidad. Si bien es cierto, el Banco Central de Reserva del Perú está adoptando medidas para poder controlar la inflación, como el incremento de la tasa de interés de referencia. Sin embargo, eso puede terminar a su vez afectando la economía en corto plazo, ya que los préstamos van a disminuir y eso podría frenar la inversión, a su vez el consumo y potencialmente el empleo, a su vez incidiendo en el nivel de actividad económica. Pero por otro lado, debido al incremento de la inflación, la Reserva Federal de los Estados Unidos también está subiendo la tasa de interés de referencia para disminuir la subida de precios de los bienes, con el riesgo potencial de caer en recesión. Todos estos hechos podrían afectar negativamente en el Perú. Y sumando a ello, los constantes conflictos entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo afectan la credibilidad institucional y van a perjudicar lo que es el clima de los negocios y lo que es también de la inversión. Por ende, las instituciones y el marco jurídico tienen que tener cuidado a su vez para poder disminuir la crisis política y el gobierno pueda focalizar en brindar mejores servicios a la población más vulnerable. Concuerdo contigo, colega, y creo firmemente que en este sentido el gobierno debe de empezar a tomar medidas serias en este asunto. Para poder evitar en el futuro el desempleo o la reducción en los sueldos de los trabajadores, hasta inclusive el incremento de la pobreza. Y finalmente, como dijo el economista Juan de la Cruz, es necesario que el gobierno ayude a gestionar a las instituciones públicas. Esto nombrando a especialistas experimentados en este asunto para que puedan acelerar así la inversión pública y gestionen también eficientemente el gasto público. Ahora, claramente está que el objetivo es poder proteger a la población más vulnerable de los efectos que trae la coyuntura de la economía en la actualidad. Gracias.
Muchas gracias por su tiempo a todos los especialistas que nos han acompañado el día de hoy, que sin duda ha sido un tiempo muy bien invertido para todos nosotros, puesto que nos hemos enriquecido de información acerca de la economía global y cómo ésta influye también en nuestro país, un tema sumamente importante. Agradezco a todos ustedes, público oyente, por su sintonía. Esto fue Economía Mundial en UNSA Te Informa. Yo soy Amelis Benavente y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry